Vive presenta Nota Alta. Bienvenidos a una nueva edición de Nota Alta. En esta semana vamos a hablar de la contingencia que ha sucedido, que es el Instituto Nacional. Los hechos de violencia han marcado la agenda de dicho colegio. Violentistas que han estado dentro del colegio, chiquillos que están confundidos en la forma de expresar sus ideas, han estado ensombreciendo el quehacer de una de las instituciones más importantes, o por lo menos con más raigambre histórica en el país. El Instituto Nacional es uno de aquellos colegios en los cuales representa 18 presidentes. Sin ir más lejos, podemos mencionar que en el último tiempo tenemos a don Jorge Alessandro Rodríguez, don Salvador Allende, don Patricio Aylwin y don Ricardo Lagos. 4 presidentes importantes en el quehacer nacional, y todos han salido del Instituto Nacional, sin mencionar la cantidad de premios nacionales, historiadores, juristas. ¿Quién no ha estudiado Derecho y no ha tenido que estudiar, y valga la redundancia, por aquellos libros que han hecho alumnos que han egresado del Instituto Nacional? El Instituto Nacional es una verdadera joya y un verdadero tesoro en el país, y por tanto no puede ensombrecerse por el hecho puntual de que 100 alumnos no representan ni el 3% del alumnado del Instituto Nacional, y no son nada comparado con todos los estudiantes en Chile. No puede dejarse caer el Instituto Nacional por el hecho de ciertos chiquillos que no entienden cómo funciona la forma democrática y republicana de poder expresar las ideas. En segundo lugar, quisiéramos hablar del tema de la disminución de la creación de colegios particulares subvencionados. La verdad es que tanto los colegios particulares subvencionados como los municipales han descendido dramáticamente desde el 2015 al 2018 en cuanto a su creación. En especial los particulares subvencionados ha disminuido en unos 395 de acuerdo a estadísticas oficiales en los últimos 4 años, 2015, 16, 17 y 18. Solamente en este periodo se crearon 24 colegios, contra 198 que se habían creado entre el 2012 y el 2015. Cabe preguntarse por qué esta disminución. Muchos le echan la culpa a la ley 20.845, aquella ley que llamaron de inclusión, de fin al lucro, etc., ha estado mermando la creación de colegios. Es cierto que la ley ha mermado la creación de colegios, pero hay que sumar además toda la normativa y regulación que tiene en materia educacional, que hace que los sostenedores ya no estén preocupados de lo que hacían antiguamente, que era preocuparse de la formación académica de los muchachos, sino que hoy en día están preocupados de emitir informes que tienen que rendir al Ministerio de Educación, a la Superintendencia. Muchísima labor administrativa que está desincentivando que los profesores de educación tomen la punta de seguir creando colegios dentro de Chile. En tercer lugar, quisiéramos hablar del SAE, el Sistema de Admisión Escolar. ¿Ha sido difícil la implementación en Santiago? Sí, y se preveía. Era lógico. Si todas las personas quieren ingresar en el mismo momento al portal, el portal va a presentar dificultades de manejo. Pero a medida que vayan pasando los días, esto se va a ir regularizando. No ha pasado una verdadera catástrofe como algunos anunciaron. Está el sistema de marcha normal. Es lógico que dentro de la primera marcha blanca que está haciendo en Santiago sea un poco más difícil. Por último, quisiéramos hablar de la presunta acusación constitucional contra la ministra. Se ha convertido en una especie de deporte político acusar constitucionalmente a los ministros de Educación. Tenemos a Yasna Proboste, que hoy en día es senadora, fue acusada por un grupo de parlamentarios y tuvo que dejar la cartera. Después pasó lo mismo con Harold Beyer. Y ahora con la ministra Cubillo. No es sano para nada dentro del país que se está acusando constitucionalmente a los ministros, y sobre todo a los ministros del área de educación. En Chile tenemos que empezar a pensar de forma distinta la educación. La educación es un tema político contingente que cada 4 años va a ir cambiando. Tiene que ser un tema país. Tiene que ser un tema igual que las relaciones exteriores que se planean como país, en que todas las bancadas estén de acuerdo, y no podemos estar sacando a los ministros a cada una de cambio. Tenemos que planear un proyecto a largo plazo que permita tener estabilidad dentro de los planes y programas que se puedan hacer. Bueno, ahora los invito a un interesante conversatorio con Marisol que tendremos en nuestro segundo estudio. Vamos a hablar de los fines educacionales.
Y ya estamos de vuelta acá, después de escuchar las noticias que nos tenía José Miguel para tener a los sostenedores al tanto. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quedamos en deuda en el programa anterior, sí, en el cual tú te comprometiste que hoy día íbamos a hablar de los fines educativos, los tan mentados fines educativos, que me gustaría que pudiéramos explayarnos un poquito, a detenernos en algunos bien importantes para que los sostenedores conozcan lo que se puede y no se puede mover dentro de estos fines educativos. En efecto, Marisol, la semana pasada vimos los fines educativos, que había sido la reforma que se hizo a la ley de subvenciones, agregando el artículo 3, donde se señalaban estos 11 fines educativos. Vimos lo que era el primero de ellos y su relación con el artículo 22 del Código del Trabajo. Y después de eso nos tocaba seguir avanzando viendo lo que era el segundo de los fines educativos, que era el tema del pago de... Espérame un segundo, dejo encontrarlo aquí. El pago de remuneraciones, honorarios, beneficios al personal docente que cumplan funciones directivas, técnico-pedagógicas o de aula, y de los asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos respectivos. Sobre esto existe mucha jurisprudencia por parte de la superintendencia y existe lo que es el reglamento de los fines educativos que tuvo que dictar el Ministerio de Educación, que es el 582, y en su artículo 6 se explaya sobre este tema. Ahora, sobre el reglamento hay dos cosas importantes. Primero, que dentro de este fin educativo se incluyen los convenios que se llegan a través de los convenios colectivos. Estamos hablando de los sindicatos. De los sindicatos o convenios colectivos que haya llegado el empleador, en este caso el sostenedor. Ahí te quiero hacer alguna pregunta así como bien específica, que yo creo que es la inquietud que tienen los sostenedores. ¿Sí? Muchos sostenedores piensan que deben seguir con los mismos bonos que se estaban utilizando para términos de conflicto o bonos que solicitan los sindicatos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Hoy que son corporaciones sin fines de lucro, ¿es de la misma manera se permiten pagar esos bonos? Sí y no, como en toda la respuesta. Sí y no, porque todos aquellos que derivan de un convenio colectivo y que está regulado por contrato colectivo, sí se debieran pagar. Pero aquellos bonos que decían relación con los rendimientos, las utilidades de la empresa, no se pueden pagar porque no tienen fines de lucro y por tanto no hay utilidades lucrativas que se pueden sacar de esto. ¿Ya? Es que recuerda que los trabajadores aún sostienen que esas utilidades deben ser compartidas, aun cuando ha costado un poquito que entiendan que al ser corporaciones sin fines de lucro ya no existe el término utilidad. Mira, el término utilidad, o sea, existen excedentes dentro de la empresa, pero utilidad, como aquella cantidad de dinero que queda a disposición de los dueños, ya no existe. Claro. Porque los socios de una corporación no son dueños de ninguna parte del patrimonio de la corporación. Claro. Y todo lo que queda es para ser reinvertido dentro de la misma corporación. Por tanto, todos aquellos bonos que tenían directa relación con las utilidades de la empresa quedaron sin sentido. Tienen que modificarse por otro incentivo al trabajador que permita que ellos puedan ganar más, pero que puedan ser imputados a los fines educativos, tomando en cuenta que estamos ante una sociedad, o sea, ante una persona jurídica sin fines de lucro. Bueno, ahora ya vamos a entrar en la época de las negociaciones colectivas y de los conflictos que se generan normalmente a fin de año con los trabajadores. Sí. Vamos a quedar en deuda con eso, José Miguel, para un próximo programa, porque tenemos que extendernos bastante. Sí. Y vamos a comprometer un taller también al respecto, que donde aprenden mucho los sostenedores de cómo enfrentar estos conflictos que se dan con los trabajadores, que en realidad debiera ser una negociación, como lo dice la palabra, ¿no? Sí. Y en buenos términos. Exactamente. ¿Ya? Entendiendo a ambas partes los cambios que han habido de fondo en la reforma. Yo creo que los profesores también necesitan un poco de información. A veces esto de mantener como en un silencio o de reserva de lo que significó el cambio en la ley, ha hecho más daño que beneficio. Y yo creo que si a los trabajadores se les da la oportunidad de mantenerse informados del real cambio en todo ámbito en el colegio con respecto a la reforma, sería más fácil para ellos entender hoy en día que necesitan acoplarse a las tareas del colegio para poder regular un poco más lo de los bonos, incentivos, etcétera. Efectivamente. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo programa. Sí, no, efectivamente la negociación colectiva tiene que dejar de ser un enfrentamiento entre dos partes contrapuestas, tiene que ser una unidad, ambos persiguen un fin determinado. Claro. Mira, no sé, siguiendo con la misma idea, ¿Sí? Estaba viendo el tema del reglamento, con respecto a aquellas remuneraciones subvenciones que
el Ministerio entrega además, el mismo reglamento, en su artículo 6, señala que el plazo para devolverla es al mes siguiente en que Bueno, no se percibió. estamos hablando cuando el Ministerio tiene alguna equivocación en la entrega de las subvenciones y llega por error más subvención de la que le corresponde al sostenedor. Correspondiente a lo que son los montos de remuneración de las personas que se imputan a remuneración, esas tienen que devolverse al mes siguiente de que hayan sido percibidos. Fíjate que yo tengo el caso que llegó a nuestra oficina una sostenedora en el que a ella durante 2 años le estuvieron entregando subvención de más. Es que depende del tema, pero bueno, Dame un segundo. Entonces, estos 2 años que le entregaron a ella guardó esa plata porque no entendía por qué le había llegado, dice que llamó y nadie le dijo, le dijeron, bueno, si está en la liquidación, es suya, pero ella tampoco se atrevía a gastarla. Sin embargo, un día X, por una urgencia que no le alcanzó la SEP o no sé qué, ocupó esos fondos para poder pagarle a sus trabajadores. Sí. ¿Ya? Cosa que ocurre normalmente en los sostenedores sí, es un tema que tienen, ver. claro, que tienen tema ahí con el pago de remuneraciones. Bueno, pero esta sostenedora al cabo de 2 años le llega una notificación que tiene que devolver estos fondos que venían de más. Mi pregunta es, ¿cómo protegemos al sostenedor nosotros de una falta que no es falta porque no la cometió él, sino que fue un error administrativo? Es difícil la pregunta. Es bien difícil porque en el fondo la obligación de ella es devolver la plata que le dan de más. Ella difícilmente puede señalar que si todos los meses recibe 32 millones y de repente empieza a recibir 35 millones, no se dé cuenta de la diferencia en subvención que hay. En primer lugar. En segundo lugar, si ha recibido plata de más, debería dejarla. Lo primero que tiene que hacer es dirigirse al ministerio, mandar documentos para que justifiquen todo esto, explicando a dónde tienen que devolverse estos fondos. Ya, si el ministerio nada dice, te los tiene que reservar y guardar. Pero también hay otra figura dentro de lo que tú me dijiste, que es el tema de la prescripción. Sí. Yo creo que hay un tema de prescripción con respecto a la petición que se le hizo de devolución de esa plata. ¿Ya? Independiente de que debía devolverla, claro, pasado cierto tiempo ya el ministerio pierde la capacidad de poder volver a pedir la devolución de las platas. A pesar de que el ministerio en eso actúa... No esperemos que el ministerio sea el que actúe directamente en esto. Invitemos a los sostenedores a que nos llamen, porque nuestro departamento legal les puede dar la solución, ¿no es cierto?, a todo este tipo de problemas administrativos, faltas administrativas. Recuerda que dentro del equipo está Fernando, que se especializó en este tema. Sí, efectivamente. Y para que también no incurran a veces en esto de que los culpan de algo que realmente no quisieron hacer, porque yo te aseguro que la sostenedora, si bien hizo la gestión y no insistió más, no creo que su intención haya sido en ningún momento el dolo, ¿te fijas? No, si en ningún caso te digo que es dolo, sino que lo que pasa es que en ese caso nos llegó tarde a nosotros, ya le habían descontado. Así es. El tema es que ella pudo haber alegado la prescripción de ese cobro que le estaba haciendo el ministerio. Claro que ya, sí. Esa es la verdad. Independiente de que todas las demás consideraciones que se puedan haber hecho, es que se puede haber alegado la prescripción y esa plata no debió haberla devuelta o no debieron haberse descontado las subvenciones futuras. Porque el drama que produce esto es que no es que sea plata que quedó en el bolsillo, sino que se la descuentan de la nueva subvención y le produce un hoyo tremendo al sostenedor. Y se la descontaron en su totalidad. Sí. El tema de los préstamos. Buen tema, pero dame un segundito. ¿Sí? Primero vamos a unos interesantes comerciales y a la vuelta me comentas todo esto que es importante para los sostenedores. Invercol es una empresa de servicios de gestión escolar, líder en el mercado desde el año 2009. Apoyamos a los colegios en la gestión administrativa y educativa. Asesoramos en los procesos de compra y venta de inmuebles y ayudamos a mejorar sus niveles de gestión y calidad escolar. Invercol ofrece principalmente servicios de asesoría financiera, legal, educativa y corretaje de inmuebles educativos, siempre orientados al logro de altos estándares de calidad, compromiso y seriedad. Abarcamos todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento de acuerdo a la legislación vigente en el aspecto laboral, financiero y educativo. Tanto en el área jurídica como en nuestras otras áreas, nuestro acento está en la confiabilidad y seriedad de los servicios integrales ofrecidos.
Somos Invercol. Bienvenidos. Bien, José Miguel, después de estos interesantes comerciales, sigamos con esto tan importante que quería señalar. No, el tema del préstamo. Fíjate que han habido dos consultas, una sobre préstamos bancarios y otra de préstamos del sostenedor a la corporación para poder pagar las remuneraciones de los trabajadores. En aquellos meses en que el copago ha sido bajo, en que no te alcanza la plata, tuviste un descuento adicional, etc. Una multa que te provocó un desfase, multa, claro. Los sostenedores buscaban la posibilidad de refinanciarse a través de un préstamo o un préstamo personal que están haciendo. La superintendencia estuvo analizando con respecto al pago de la cuota del préstamo, la evolución del préstamo, si es que podía imputarse a lo que era un fin educacional. Llegó a la conclusión que no. No se puede imputar. O sea, el préstamo se puede hacer, ¿ya? Lo que pasa es que la devolución de ese préstamo, de las cuotas o la devolución del socio de la plata, no se puede. Perdona, pero aun cuando este sostenedor fue a buscar ese crédito al banco para poder pagarle a los trabajadores de la corporación, ¿no lo puedo imputar? ¿No puedo pedir que me lo devuelvan? La resolución de la superintendencia decía lo siguiente, te voy a leer. Por lo expuesto se concluye que un préstamo, estamos hablando de préstamo bancario, en una entidad bancaria contraído por la sociedad sostenedora y la eventual obligación que derivaría del pago de la obligación desde la sociedad, estamos hablando cuando era la sociedad sostenedora, lo que se aplica también a la corporación o fundaciones, para con la entidad bancaria destinado, como se consulta, al pago de remuneraciones docentes, y aquí está lo importante, no es procedente, ni se enmarca en ninguna de las hipótesis del artículo 3 de la Ley de Subvenciones, por lo que no se ajustaría al pago de fines educativos. El tema de las cuotas gremiales. Se preguntó sobre el tema de las cuotas gremiales que pagaban los colegios. ¿En la CONACEP, por ejemplo? Por ejemplo, en la CONACEP, ¿ya? La cuota gremial que tienen que pagar los colegios. Se le hizo la consulta si se podía imputar a los fines educacionales. No, eso sí que no. No se puede yo llegar. sé que no. Ahí sí. Los fines, dice aquí la superintendencia, la razón que es, los fines de las asociaciones gremiales no guardan relación con los fines educativos y, por otro, la afiliación a una asociación gremial es un acto voluntario. Ambas características confirman el hecho de que el legislador no las haya contemplado expresamente dentro de las operaciones descritas en el artículo 3 de la Ley de Subvenciones, sin que pueda ser financiada con cargo a la subvención, ni a ningún aporte que reciba la entidad sostenedora. Ojo, que esto no quita que la CONACEP, por ejemplo, otra institución gremial que presta un servicio, como un servicio jurídico, una asesoría jurídica, sí puedas pagarle tú la asesoría jurídica que se está prestando, porque esa sí es imputable como honorario dentro de no la participación dentro de la entidad gremialista, pero sí los servicios que te prestan. Por supuesto, como cualquier oficina como nosotros también que podemos prestar servicios legales a los colegios y lo pueden imputar a la subvención. Otra de las consultas que... Sí, perdona, sí. No, mira, lo que quería decirte al respecto también con referencia a los préstamos. Hoy en día, fíjate que se ha puesto muy cuesta arriba el tema de los préstamos a las entidades sin fines de lucro. De hecho, los bancos no prestan hoy día a los colegios por ser entidades sin fines de lucro. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día un colegio que quiera crecer no tiene cómo hacer infraestructura nueva porque no hay fondos. Ahí hay dos cosas. Pero sí hay fondos. Sí hay fondos. Déjame decirte, sí hay fondos. Y fíjate que nosotros tenemos un área ahora dentro de Invercol que ha desarrollado todos los fondos concursables a los cuales pueden postular los colegios. Interesante. Pero no solamente que tengan que ver con el Mineduc, son fondos concursables de muchas otras entidades, incluidas las donaciones. Los invitamos a hacernos su consulta a contacto@invercol.cl y al teléfono que salía acá abajo, y lo vamos a derivar con la persona que tenemos encargada en nuestra oficina de orientarlos y poder apoyarlos en esta búsqueda de financiamiento para que ustedes puedan crecer, ya que los bancos nos están dando este apoyo. Así oye, interesante. Sería bueno que hiciéramos un taller sobre esto con la gente. Viene el taller, José Miguel. Viene el taller y lo va a dar justamente la persona que está a cargo. ¿Ya? Así que, mira, tenemos hartas novedades para el mes de septiembre. Me parece muy buenas novedades, sobre todo son de apoyo directo al sostenedor, que es hoy día quien lo necesita para poder operar de una forma un poco más tranquila, ¿no? Efectivamente, porque todos estos temas de fondos concursables tienes que hacer proyectos, tienes que saber cómo se hace un proyecto,
tienes que saber a quién dirigir el proyecto, tienes que ver cuáles son las características que tiene. Es un tema bastante complejo. A mí me ha tocado trabajar en otras áreas con el tema de los fondos concursables, y si no tienes un especialista que te dé la mano y te lleve hacia adelante, te pierdes en la jungla. En Invercon lo tenemos, y de hecho esta área se abrió hace muy poco, dado el interés de la gente por conocer un poco más de las donaciones. Exactamente. Pero no solo las donaciones, aquí hay fondos concursales mucho más, y también hacemos el proyecto y los acompañamos hasta la concreción del proyecto, lo que lo hace muy atractivo, ¿ya? Mira, con respecto a eso que dijiste tú de los préstamos, también se está creando, más adelante va a sacar la Corfo un préstamo especial para infraestructura. Un FOGAPE. Ese crédito y esos fondos son imputables a las subvenciones. Ese pago, porque está específicamente contemplado para educación. Como uno de los fines educacionales. ¿Qué cosa te iba a comentar? El pago de la indemnización por año de servicio. Dentro de este mismo segundo fin educacional que habíamos visto, se incluye el pago de indemnización por año de servicio. Ya. Siguiendo adelante, un tema súper recurrente, el pago de las licencias. ¿Tú te has fijado que cuando la licencia tiene menos de 10 días, los primeros 3 días no los paga el ISAPRE? Claro. ¿Te has fijado tú que tiene un tope de pago la ISAPRE con respecto a las licencias? Pues bien, hay colegios que por convenio colectivo tienen establecido que ellos pagan esos primeros 3 días o el exceso que hay. ¿Qué pasa en la administración pública también? Se hizo la consulta a la superintendencia, y la superintendencia estudió el tema y llegó a la conclusión de que sí correspondía, sobre todo si es que eran producto de un convenio colectivo que había realizado la empresa. Es que me parece correcto en ese caso, ¿no? Porque también otras empresas y otros trabajadores tienen esos beneficios. Tema de la caja navideña, dentro de este mismo segundo fin. La caja navideña, que un colegio hizo la pregunta por una caja navideña que era de hasta 20.000 pesos que le entregaban a los docentes, auxiliares de la educación, que incluía una botella de licor. Era producto de un convenio colectivo que habían llegado al sindicato. Respuesta de la ley textual. En efecto, el eventual gasto de una caja de mercadería o especie hasta un monto de 20.000 pesos por trabajador docente o asistente de la educación, siempre que se derive de un contrato de trabajo colectivo legalmente celebrado, se trata de un beneficio laboral para los trabajadores, en opinión de esta dirección regional, y se enmarca en la hipótesis del artículo 3º de la Ley de Subvenciones, que es el pago, como hemos dicho, de remuneraciones, honorarios, beneficios al personal docente que cumpla funciones directivas, técnico-pedagógicas o de aula, y de los asistentes de la educación que se desempeñen dentro del establecimiento respectivo. Debo entender con esto que cuando no es un contrato colectivo, ¿no se podría comprar la caja navideña? Cuando no hay un convenio colectivo, yo entiendo que no. O sea, ¿hay que estar sindicalizado? No es que esté sindicalizado. O sea, bueno, sí, si es que hay un convenio colectivo, tienes que estar sindicalizado. Y tiene que venir dentro del convenio colectivo. ¿Qué pasa con los que no están en un convenio colectivo y el sostenedor les quiere...? Bueno, es que en el tema del convenio... ¿Los derechos adquiridos no existen? No, para un poco. Hay dos cosas al respecto. Sí, el derecho adquirido existe, el problema es que no lo puedes imputar al fin educacional y no lo puedes pagar con gasto de la subvención. Eso es lo primero. Lo segundo es que no es necesario que tenga un convenio colectivo, nace con un sindicato. Existen convenios colectivos con agrupación de trabajadores, sin que necesariamente estén sindicalizados. ¿Ya? Mira. Ese es un problema extra que vamos a ver con respecto al tema de los sindicatos, porque el problema que presenta para el empleador es que no hay... Cuando tú llegas a un convenio colectivo, o sea, llegas a un acuerdo colectivo con un sindicato, este sindicato tiene la obligación de respetarlo durante el periodo en que rige, que son 2 hasta 3 años. Sí. ¿Ya? Pero cuando llegas con una asociación de trabajadores y esto después entran a un sindicato y quieren negociar colectivamente, no obliga el acuerdo que llegaste con este grupo de trabajadores. Ese es el problema que presenta. Bueno, los dejo invitados nuevamente a ver nuestra página. Visítenos ahí para que puedan ver todos los servicios que nosotros tenemos, en los que los podemos apoyar, ayudar, y que ojalá podamos convertirnos en un buen apoyo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Quisiera recordarles nomás que esta semana hemos visto ciertas noticias, un interesante conversatorio. En especial quisiera recalcar el tema del Instituto Nacional. Es importantísimo que pongamos las cosas en su verdadera dimensión. El Instituto Nacional es un verdadero tesoro histórico para el país. Ha sido una de las instituciones más importantes de nuestra vida republicana.
no podemos ensombrecer eso por la actitud equivocada de no más allá de 100 chiquillos. Y bueno, quería hablarles de Invercol. Invercol está a servicio de los sostenedores desde el año 2009. Tenemos talleres, asesoría jurídica, asesoría en todo tipo. Tenemos formación de distintos grupos de estudio que están analizando distintas materias que son contingentes para nuestros sostenedores, la gente que es nuestro cliente. Y quisiera invitarlos a los talleres que vamos a tener pronto. Y nos vemos la próxima semana en una nueva edición donde hablaremos de temas tan interesantes como este en Nota Alta. Vive presentó Nota Alta.